Señor. Sé tú, Señor, transformando cada corazón, Señor, cada una de nosotras, Señor, guiándonos a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Transfórmanos, Señor, con tu palabra el día de hoy, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Que nuestro carácter, Señor, sea transformado con tu voz, Señor. Tu palabra, Señor, que es vida, viva, eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Amén, Jesús. Hoy es jueves 20 de abril del 2023. Vamos a continuar con nuestros estudios del diseño interior. Hoy vamos a empezar el sexto elemento de la feminidad bíblica. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad y vamos a entender que una mujer verdadera mantiene las prioridades del trabajo en el lugar correcto. Valora el trabajo en el hogar. Y nos vamos a hacer una pregunta hoy. ¿Las mujeres deben trabajar?
Como partidarias de la feminidad bíblica, esta es una pregunta que nos suelen hacer. Y naturalmente las mujeres que se quedan en casa con los niños también trabajan. Pero si tú quieres saber cuál es la opinión acerca de que si las jóvenes deben de estudiar, si deben embarcarse en una tarea, si deben abandonar los estudios si se comprometen, si casarse significa que las mujeres no pueden tener un empleo retribuido, que tienen que escoger entre un trabajo remunerado y el matrimonio, si está bien que una mujer sea emprendedora o directora ejecutiva, si una mujer solo debe obtener un empleo en caso de necesidad financiera, o tal vez si las mamás deben trabajar fuera de la casa solo cuando sus hijos alcancen cierta edad. Muchas preguntas. La Biblia afirma, hermanas, el principio de que existe la responsabilidad exclusiva del hogar que va de la mano con la feminidad bíblica y la responsabilidad exclusiva de la provisión que se atribuye a la masculinidad bíblica. Pero sencillamente, la Biblia no nos da un patrón universal para aplicarlo cuando se trata de la mujer y el trabajo. Además, las que hemos pasado por una carrera, por el matrimonio y la maternidad, hemos afrontado las realidades económicas de criar a una familia. Sabemos que las respuestas no siempre son tan simples. Los factores que afectan a las decisiones de las mujeres respecto al trabajo son conflictivas y complejas. Dependen en gran manera de sus circunstancias personales, de la etapa de su vida, de su capacidad y de su llamado. Nuestras vidas vienen en diferentes tamaños y formas. Así que el patrón para el trabajo y la feminidad bíblica no se debe, no se puede, no se aplica por igual a todas. Nos entristece la guerra de el matrimonio es mejor, o la guerra de las mamás de mi vida es más bíblica que la tuya. La rivalidad y la falta general de gracia que a menudo atormentan a las mujeres cristianas. Oramos para que el estudio de las enseñanzas bíblicas respecto al trabajo, la productividad, la feminidad y el hogar nos ayude a tomar decisiones sabias acordes a nuestra situación particular y nos guíe a extender gracia hacia las mujeres con un estilo de vida distinto al tuyo. En otras palabras, aumenta tu visión, porque no todas vamos a tener las mismas circunstancias respecto al trabajo. Y vemos que, por ejemplo, hay mujeres que están solas y que tienen un ministerio vocacional así en su vida adulta. Y bueno, como solteras, sus retos y sus asuntos laborales son diferentes a las que están casadas. Y esto significa para cada una de nosotras tener un corazón para el hogar, que también varía con el cambio de etapas en la vida. Por ejemplo, una mujer casada y con hijos. Y Mari Kassian nos da un ejemplo. Ella ha experimentado numerosos tipos de trabajo fuera y dentro de casa, combinado con la tarea del ministerio. Después de su graduación de estudios profesionales de medicina de rehabilitación, trabajó a tiempo completo en el mercado secular. Luego vino su primer hijo y volvió a trabajar en el hospital a media jornada, 2 días a la semana, y dejaba al bebé con su abuela. Después que naciera su segundo hijo, se queda en casa e inicia un pequeño negocio en casa, ofreciendo servicio de trabajadores en rehabilitación para el cuidado a domicilio y en los entornos rurales. Viene su tercer hijo, que nace con necesidades especiales, y se ve en la necesidad de cerrar el negocio y centrarse en educarlo en casa junto a sus otros 2 hijos. Y durante ese tiempo ya hizo un trabajo de asesoramiento. Ha tenido que sopesar constantemente sus decisiones respecto al trabajo secular y en el ministerio, con su compromiso de manejar bien su casa y ser una buena esposa, madre, hija, hermana y amiga.
quiere ser una fiel administradora de los dones y relaciones que el Señor le ha confiado. En nuestra mente puede estar la pregunta, ¿deben trabajar las mujeres? ¿O cuál es el punto de vista de Dios sobre el trabajo? También podemos preguntarnos, ¿cómo escojo a qué trabajo debo atribuir más tiempo y atención en esta etapa de la vida en la que me encuentro? También te puedes preguntar, ¿le estoy otorgando a mi hogar el enfoque y la prioridad que Dios quiere que tenga? Y la última, ¿estoy determinando el valor de mi trabajo basándome en la economía terrenal o celestial? Esta me gustó más. Se las voy a repetir. ¿Estoy determinando el valor de mi trabajo basándome en la economía terrenal o la celestial? Estas son algunas preguntas a las que aluden las mujeres mientras consideran cómo pueden ser fieles administradores de los dones que Dios les ha dado, siendo fructíferas, creativas, trabajadoras, productivas y cumpliendo a la vez la responsabilidad de cuidar el hogar. Se supone que nuestros hogares dirijan a las personas a Cristo. Eso es lo que se supone, que para eso son nuestros hogares. Y que además les proporcione una idea de cómo será su hogar en el cielo. Tiene que ser vislumbrado el cielo desde aquí en la tierra. El hecho de que las personas, históricamente hablando sobre el trabajo, van a tener estas ideas. La idea de que el trabajo y el hogar son ámbitos separados. Estas son unas ideas históricas acerca del trabajo. El trabajo y el hogar son ámbitos separados. El trabajo solo engloba aquellas actividades por las que recibes una remuneración. O la idea tradicional de que el único trabajo de las mujeres es cocinar, limpiar y cuidar de los niños. Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver cuando antes el negocio familiar era un trabajo. Hasta el siglo XIX el hogar fue el centro de la producción y la unidad del pequeño negocio de la economía local. Muchas familias dirigían un negocio familiar que solía involucrar a toda la familia, esposo, esposa e hijos. Si la familia criaba ovejas, se esperaba que toda la familia tomara parte en el trabajo de esquila, clasificación, limpieza, agrupación y venta de la lana y de los subproductos de la lanolina. Si la familia trabajaba en la industria textil, todos estaban manos a la obra para el teñido, cardado, hilado y tejido. Los artesanos como los herreros y carpinteros establecían una tienda donde vivían y sin duda conseguían la ayuda de todos los miembros de sus familias. Los mercaderes que vendían bienes tenían su vivienda encima de su negocio. La familia era una sola unidad económica que trabajaba junta por el bien común de sus miembros. Y esto lo vemos todavía. Hay un grupo de personas, se llaman los menonitas. Ellos todavía siguen aplicando este principio del negocio familiar. Y bueno, vamos a ver que existía una división del trabajo en el que el enfoque del esposo predominaba en la provisión y el de la esposa en la administración del hogar. Pero el trabajo era un asunto familiar. No había un gran abismo entre el trabajo y el hogar, ya que ambas esferas se superponían y todos en el hogar eran productivos, todos trabajaban. Pero ¿qué pasa? En la revolución industrial a principios del siglo XIX. En ese momento, el hogar dejó de ser el lugar para la producción económica. La gente deja sus casas para emplearse en las fábricas. Los ingresos ya no se asocian a los negocios familiares, sino que el dinero que ganaban era solamente suyo. La percepción de lo que se consideraba trabajo también cambió. Se convirtió en un empleo remunerado, fuera de la casa. El trabajo en el hogar dejó de tener un valor económico cuantificable.
por lo que ya no se entendió como tal. El lugar público de trabajo se convirtió en la esfera valorada y se asociaba con los varones. La esfera privada, donde no había un retorno monetario, se convirtió en la esfera devaluada y se relacionaba con las mujeres. Este trastorno cultural profundo tuvo enormes implicaciones para nuestras percepciones modernas respecto al trabajo, la economía, la labor de la mujer y su productividad. Vamos a estudiar las instrucciones de Pablo a Tito sobre las mujeres en su hogar, que trabajan. Pero primero es importante notar que las mujeres de la Biblia realizaban y eran valoradas por muchos tipos distintos de trabajos lucrativos. Si leemos Éxodo 35, versículos del 25 al 26 y Jeremías 9:17, le sumamos Hechos 16, 14, 15, vamos a darnos cuenta de los tipos de trabajo realizado por las mujeres. Espero, amadas hermanas, que estén anotando las citas bíblicas. Se las voy a repetir. Éxodo 35, versículo 25-26, Jeremías 9:17 y Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Vamos a ver los tipos de trabajo o de industria realizado por las mujeres. Les voy a decir el trabajo y aún les voy a dar la cita bíblica para que ustedes en su casa o en sus momentos de su devocional lo localicen para la oración. Por ejemplo, vamos a ver que uno de los trabajos que tenían las mujeres es que eran comunicadoras, eran heraldos. Lo encontramos en el Salmo 68:11 y en Proverbios 9:3. También estaban en eventos especiales. Ellas eran dolientes profesionales. No sé si se acuerdan ustedes de las plañideras que eran contratadas para estar en un sepelio. También eran productoras de equipo militar. Eran fabricantes de tiendas. Como aparece en Hechos 18, versículos 1 y 3. ¿Se acuerdan que Pablo trabajaba junto con una pareja cristiana haciendo tiendas? En Éxodo 1:15 vamos a encontrar también que las mujeres tenían el servicio de cuidados médicos y de la salud, como son las parteras. Era un trabajo remunerado. También está la nodriza y de servicio de cuidado de niños. Éxodo 2, versículos 7 y 8. También tenemos a las que estaban en el arte y diseño interior, que eran las tejedoras de cortinas. Y vemos que en Ruth capítulo 2, versículo 8 y 9, las mujeres también eran agricultoras, espigadoras de trigo. En Segundas de Crónicas 35-25, vemos también que las mujeres eran hacedoras de música, compositoras, cantantes de lamentos. También en Job 42:15 vemos que aquí las mujeres son planificadoras financieras, son administradoras de herencia. También está como Lidia, que estaba en ventas y mercadotecnia, así le llamarían ahora, cuando ella estaba vendiendo púrpura. Era una mujer comerciante y conocía muy bien la mercadotecnia, el mercado donde ella se desenvolvía. En Hechos 9, versículos 39, también tenemos a una diseñadora de modas, de túnicas y vestidos. No sé si ustedes recuerden a Dorcas. En Romanos 16:12 vemos a trabajadoras de la caridad, a obreras en el Señor, mujeres que andaban rescatando a los huérfanos, ayudando a las viudas. En Proverbios 31:16 vemos a mujeres en los bienes raíces, haciendo tratos de bienes raíces, compra de tierras. En mismo Proverbios 31, pero en los versículos 18 y 24, las vemos además como mayoristas, tenían mercancía rentable. Ellas multiplicaban lo que compraban. Y por último, en Proverbios 31:16, las vemos con proyectos de emprendedoras, empresarias.
Por ejemplo, la mujer de Proverbios 31, ella compra un terreno y planta un viñedo. O sea, no solamente era buena en bienes raíces, sino también tenía un proyecto empresarial. Gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a ver quiénes eran las amigas de Pablo. El apóstol Pablo, hermanas, tenía numerosas colaboradoras y amigas, entre ellas algunas implicadas en diversos tipos de trabajo que generaban ingresos. En Corinto, el apóstol Pablo trabajó con una fabricante de tiendas, que es Priscila y su esposo. Y también hemos leído sobre Lidia, la vendedora de púrpura, Hechos 16, versículos 14 y 15. Ella era de Tiatira, una ciudad de la provincia de Lidia en Asia Menor, y era una exitosa mujer de negocios y al parecer poseía una considerable riqueza. Además de la casa que probablemente mantenía en Tiatira, también tenía una residencia en Filipos, tan grande como para que ahí hubiera podido hospedar a Pablo y a sus acompañantes. Y también servía como lugar de reunión para la iglesia naciente. O sea, no eran pequeñas casas, eran grandes casas que esta mujer emprendedora tenía. En Éxodo capítulo 35, versículos 25 y 26, y en Jeremías 9, 17. Se va a utilizar una palabra para indicar que las mujeres eran altamente competentes en el comercio. Fíjense, hermanas, altamente competentes en el servicio. ¿Qué adjetivo se usan en estos versículos para describir a estas mujeres? Después de leer estos dos capítulos, vamos a encontrar que el adjetivo que usan estos versículos para describir a las mujeres es hábiles. ¿Qué significa hábiles en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua? Una persona hábil es el que puede hacer una cosa correctamente y con facilidad. O sea, es un talento, es un don, es una virtud, es una vocación. Eso es ser una mujer hábil. Por ejemplo, aquí en Canadá, la mayoría de los negocios de limpieza de casas la tienen las mujeres. ¿Y cómo lo hacen? Ellas empiezan trabajando en casas por su cuenta y al rato tienen tantas casas para limpiar, pues que no se dan abasto. Entonces ponen su propio negocio, consiguen sus papeles en cuanto a registrarse como negocio, se compran su camioneta, sus productos de limpieza, sus instrumentos de limpieza y tienen personal a su cargo. Y ellas dirigen, hacen su mercadotecnia de cómo pueden las personas tener acceso al servicio de limpieza y ella tiene a su propia plantilla de personal. Y mucha gente aquí así ha salido adelante. Es un trabajo tan honroso aquí el trabajar en la limpieza. No es como en otros países que se ve denigrante. Las mujeres y los hombres que trabajan en limpieza tienen casi el mismo salario de un profesional. Bueno, continuamos. Febe, la amiga de Pablo, era una patrona griega. Patrona quiere decir que era una persona que tenía personal a su mando. Y usa su riqueza para beneficio de la iglesia en Cesarea. Cuando Febe viajó a Roma por negocios, imagínense, Pablo le pidió que entregara una carta a la iglesia en Roma. O sea, esta mujer se la pasaba viajando para atender sus negocios. Y al mismo tiempo tenía su ministerio y asistía a las iglesias de los lugares donde ella estaba haciendo negocio. Y en la carta, Pablo elogiaba a Febe por el valioso servicio que le había prestado a él y a otros creyentes de la región. Esto lo encontramos en Romanos 16, versículo 1 y 2. O sea, vean la habilidad, amadas hermanas. Mujeres consagradas a Dios, que atendían bien su casa, que valoraban el trabajo de su casa. Pero no solo eso, también usaban esa habilidad que les salía bien para atender a su familia,
la usaban afuera como un negocio, para poner un negocio. Pero al mismo tiempo, ellas cuidaban su casa, cuidaban su negocio y hacían su ministerio en la iglesia. Por eso es que Pablo la elogia, perdón por mis acentos. Lucas informa que numerosas mujeres de destacada influencia y estatus social eran miembros de la iglesia de Pablo en Tesalónica. Esto lo encontramos en Hechos 17, versículo 4 y 12. Algunas de ellas tenían cargos públicos, otras eran esposas de oficiales. Al considerar lo que Pablo quería decir con mujeres que trabajan en su hogar, es importante entender que él no les prohibió trabajar en otros contextos fuera de la casa. En Romanos 16, versículos 3 al 16, Pablo saluda a 28 amigos, 9 de los cuales son mujeres. Encontramos a Prisca, a María, a Junías, a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, a la madre de Rufo, Julia y a la hermana de Nereo. Y miren, hermanas, ¿qué comentó Pablo acerca de estas mujeres? ¿Cuál era su actitud hacia ellas? Que ayudaban a muchos, en especial a él. Él lo agradecía, que estas mujeres incluso exponían su vida por él, que eran muy trabajadoras, que eran muy estimadas en la iglesia y que también trabajaban para el Señor, o sea, predicaban la palabra, pero además eran santas y eran escogidas con su familia para estos ministerios. Yo creo que con esto estamos entendiendo que tenemos que quitarnos muchos prejuicios y muchos malos entendidos que se han dado acerca del trabajo. O sea, Pablo no prohibía a las mujeres que trabajaran fuera de la casa. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ellas tenían el corazón, primeramente, para su familia y valoraban el trabajo en casa. Como consecuencia, el fruto de ellas era tan abundante que por eso podían hacer otras cosas. Tenían esa habilidad. La misma habilidad que tenemos en nuestras casas, las podemos aplicar afuera. Y bueno, ¿has notado con cuánta frecuencia elogiaba a Pablo a estas mujeres por su duro trabajo? Pablo respetaba y apreciaba las diversas contribuciones de las mujeres y las alabó por sus esfuerzos, cualquiera que fuera el ámbito en el que el Señor las había colocado. Te hago una pregunta, amada. ¿Cuáles son tus campos de responsabilidad en esta etapa de tu vida? Vamos a orar, amadas mías. Con esto se está concluyendo este precioso tema que nos hace Dios pensar cómo ama Dios que pensemos, que usemos nuestra mente, nuestra inteligencia que nos ha dado, nuestro discernimiento. Vamos a orar. Amado Padre, esta tarde estamos delante de ti para pedirte, Señor, que nos muestres en la lección de esta semana, Señor, cómo puedo, Señor, glorificarte mejor en cada uno de estos ámbitos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ensancha nuestro corazón, Padre. Abre nuestra mente. Señor, aumenta nuestra fe. Amado Jesús, ejemplo nos dejaste en tu palabra, Señor. Ayúdanos ahorita en la sesión de preguntas y de respuestas, amado Cristo, a enriquecernos con lo que tú nos has permitido vivir, Señor, y animarnos unas a otras a las buenas obras, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y gracias, Padre, porque es tu gracia
la que nos ha enseñado a valorar el trabajo en nuestra casa, Señor. Primeramente, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Glorifícate esta tarde de nuevo, Señor. Amén. Aquí, Señor, dispuestas, Señor, para ser moldeadas y transformadas por